Buenas tardes a todos. Bienvenidos el día de hoy a esta charla. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Veo bastantes personas, muchas maestras, muchos maestros, con ganas de aprender el día de hoy sobre el trabajo colaborativo. Bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias por este día. Pues vamos a empezar nuestra charla el día de hoy. Mi nombre es María Elena González. El día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con trabajo colaborativo y también para mejorar la convivencia, ¿no? Tanto dentro como fuera de las aulas. Súper importante el trabajo colaborativo, porque no solamente trabajamos de forma colaborativa con nuestros estudiantes, sino con nuestros compañeros de trabajo, con todas las personas con las que trabajamos en la comunidad educativa o fuera de la comunidad educativa. Es súper importante que sepamos que el trabajar de forma colaborativa entre todos nos ayuda muchísimo a mejorar un montón de relaciones y también podemos hacer uso de las estrategias que vamos aprendiendo a lo largo de nuestro camino, y si trabajamos en equipo todos, pues las cosas funcionan muchísimo mejor. Bueno, les voy a explicar sobre el tema en sí de lo que implica el trabajo colaborativo. Es una metodología de trabajo en el aula realmente muy novedosa y que apuesta a que, más bien dicho, va disminuyendo un poco aquella de la metodología tradicional a la que muchos docentes estamos acostumbrados. Es trabajar realmente de una manera actual cuando nosotros hablamos de trabajo colaborativo. Realmente el trabajar de esta manera nos permite a nosotros experimentar muchísimo y reconocer a nuestros estudiantes de una manera distinta. Nosotros hemos venido trabajando con ustedes en el trabajo con proyectos también, en una metodología en proyectos, donde este tipo de metodología de trabajar en cooperación se vuelve indispensable. Con este nuevo tiempo y con estas nuevas circunstancias que estamos nosotros atravesando, realmente el trabajo en equipo es muy importante. Imagínense cómo el trabajo en equipo ha ido marcando esta situación en casa, por ejemplo. Usted en casa ya no tiene las mismas circunstancias por las que estábamos pasando antes de la pandemia, y ahora nos ha tocado de alguna manera adaptarnos a este nuevo trabajo y ser colaboradores entre todos. Eso ha ayudado a que la convivencia en su casa sea mucho más positiva, ¿sí? Es importantísimo también que sepamos que el trabajar en cooperación de una manera cooperativa genera y le regala un montón de beneficios, porque se aporta esto de una manera interesante a la metodología de enseñanza-aprendizaje que preparan los alumnos para su futura vida como adultos, cuando trabajamos con niños. Frutos que realmente, como la colaboración nos genera, hace que esto de alguna manera se vuelva muy importante. ¿Por qué? Porque los profesores aprendemos a trabajar en equipo. Es muy provechoso y está realmente comprobado que trabajar en equipo es súper bueno, porque hay una cohesión social de grupos y el rendimiento académico de los alumnos realmente es superior. Ahora sabemos nosotros que no es que todo el tiempo nos vamos a quedar en casa o todo el tiempo vamos a estar confinados. Realmente vamos a ir de poco a poco regresando a las aulas, y también es muy importante que nosotros sepamos cómo enseñar a nuestros estudiantes a trabajar en equipo. Haciendo grupos, ¿no? Porque ahora vamos a tener que trabajar obligatoriamente en proyectos, y trabajar en proyectos es trabajar en equipos, es trabajar en grupos, y es tratar de verificar el rendimiento académico de nuestros estudiantes, ya no solamente calificando la parte cuantitativa, sino la parte cualitativa. Vamos a trabajar en este tema el día de hoy, ¿no? Que quiero que todos estemos muy atentos de hacer a través del trabajo en equipo, porque cada estudiante va a tener su responsabilidad y cada estudiante se va a ser responsable de eso. Nosotros nos encontramos con algunas barreras dentro de la comunidad educativa cuando queremos trabajar de manera colaborativa o cuando nosotros queremos trabajar en equipo. ¿Por qué razón? Porque muchas de las instituciones educativas están acostumbradas a trabajar
desde el punto de vista tradicional, siempre. Entonces, esa es una de las principales barreras que se presentan, el tener que enfrentarnos a otros docentes o incluso a la misma metodología aplicada por las instituciones tradicionalistas, donde no permiten que haya un cambio en las aulas. Y realmente es un poco complejo, ¿no? Porque realmente lo que queremos es dar a conocer que trabajar en equipo es súper positivo. El trabajo cooperativo en las aulas es impresionante porque puede ser una buena aportación para la elaboración de los trabajos de nuestros estudiantes. Entonces, sí es importante que nosotros, para desarrollar y para empezar a trabajar en equipo, tomemos como referencia objetivos planteados. Usted debe plantearse algunos objetivos de estudio, metas por alcanzar para que se dé el trabajo colaborativo. No es tan fácil realmente, ¿por qué? Porque mientras usted construye estos momentos o estos roles de responsabilidad en cada uno de los integrantes del equipo donde usted está trabajando, pues sí se conflictó un poco porque siempre va a haber un poco de roces, ¿no? Unos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero realmente para que pueda aportar en el ámbito de la convivencia, tanto escolar como social, o en el desarrollo personal de nuestros estudiantes, incluso el de nosotros mismos, especialmente cuando nosotros vamos a medir rendimiento académico, es importante que nosotros utilicemos esta metodología de una manera correcta. El trabajar colaborativamente a usted le da la oportunidad como maestro de poder conocer a su estudiante. Hemos hablado por mucho tiempo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer en el aula es conocer a nuestro estudiante, es reconocer que tiene algunos estilos de aprendizaje diferentes unos de otros, formas de aprender de maneras distintas, y cuando nosotros nos encontramos con estudiantes que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, no sabemos cómo incluirlo en un grupo. No sabemos cómo él puede trabajar en ese equipo sin que nosotros estemos sobre el estudiante constantemente exigiéndole trabajo. Entonces, el trabajar colaborativamente implica también que sus compañeros van a estar sensibilizados y van a poder trabajar con este estudiante sin ningún inconveniente. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto. En tiempos del pasado, nosotros realmente no podíamos hablar de un trabajo colaborativo como hoy lo hablamos. ¿Por qué? Porque justamente lo que les explicaba, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje estaba basado solamente en lo antiguo, en lo retrógrada también. Entonces, no se hablaba mucho del trabajo en equipo. Entonces, era un poco complejo poderlo hacer. Y nosotros hemos ido viendo que a través de nuestros estudios, de lo que hemos nosotros, o lo que empezamos a conocer sobre teorías del desarrollo cognitivo, teorías de aprendizaje, o sea, todo lo que tiene que ver con teorías pedagógicas, pues vamos viendo que el trabajo en equipo se convierte en un circunstancial muy importante. ¿Por qué razón? Porque todas estas teorías pedagógicas nuevas están vinculadas con el aprendizaje cooperativo. Entre ellas se destaca la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, la teoría del constructivismo de Vygotsky, la teoría de la interdependencia social de Kapka, la teoría del desarrollo conductista de Skinner. O sea, está muy relacionado con el trabajo cooperativo. Según algunas investigaciones, se habla también de que existen periodos o estadios de inteligencia en los niños, como el sensorio motor, el preoperacional y esos que nosotros ya reconocemos dentro de las teorías pedagógicas, que están realmente relacionadas con un aprendizaje cooperativo. Se habla de que la cooperación entre niños hace que se vayan eliminando aquellos conflictos sociocognitivos, ¿no? Que les desequilibra y hace que posteriormente ellos aprendan a trabajar de una manera bastante armónica en equipo. Entonces sí es muy importante que nosotros reconozcamos primero que este tipo de teorías con las que generalmente trabajamos en aula están unidas o están relacionadas directamente con el cooperativismo. Es
súper importante, ¿no? Nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué razón están relacionadas? Porque realmente estos autores, los que les he explicado de estas teorías, han llegado a la conclusión de que realmente trabajar en equipo es súper positivo, es muy, muy positivo. Y se saca, o más bien dicho, se puede evaluar de una mejor manera, porque el estudiante no está totalmente presionado con todo lo que tiene que estudiar, con todo lo que tiene que hacer. Entonces el trabajo en equipo se convierte también en una herramienta súper fácil de trabajo y más liviana, más liviana. Entonces es muy, muy interesante. Ahora el aprendizaje cooperativo en las aulas estadounidenses, que es donde ya se trabaja con este tipo de teoría por muchísimo tiempo, tiene una intención específica, ¿no? Que es la de mejorar la educación existente durante este proceso de la enseñanza. Se fomenta muchísimo el espíritu social, el espíritu democrático entre la población escolar. Ellos aprenden a conocerse, reconocerse, aceptarse y también a tolerarse. Y también, por supuesto, el trabajo en cooperación también de alguna manera estimula muchísimo la competición, pero una competición sana, porque todos están siempre tratando de trabajar y de trabajar y de trabajar y de ser mejores, apuntando a una interdependencia. Y esta interdependencia se vuelve muy positiva. Entonces, en el caso de la cooperación versus la competición es positiva, porque los chicos aprenden a trabajar mejor y dicen, bueno, si yo voy a hacer un proyecto con mis compañeros, pues yo tengo que poner de parte para hacerlo y tengo que hacerlo bien. Entonces, de alguna manera esto se convierte en un punto a favor para todos cuando trabajamos en cooperación. También es importante que reconozcamos que existen beneficios productivos para los alumnos. Los grupos de trabajo entre alumnos, de estudiantes, y realmente es súper interesante porque hay un mayor grado de coordinación, de consecuencia, de organización, y la productividad es muchísimo mejor. Cuando los chicos trabajan en equipo, logran comunicar de mejor manera sus ideas, coordinan mejor los esfuerzos para alcanzar a la meta. Ellos contribuyen entre los miembros del equipo y trabajan súper que bien. Tienen mayor atención de sus compañeros porque aprenden a reconocer que un compañero puede estar en alguna dificultad, y eso ayuda mucho porque se ayudan positivamente. Desarrollan la empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Incrementan el orden, se vuelven muy ordenados y muy organizados. Hay mayor productividad en el trabajo, mayor calidad en las tareas que ellos realizan, y hay mejores lazos afectivos y de amistad. Es súper importante. Los estudiantes realmente, cuando están en aula, ellos se dejan llevar muchísimo por esta área afectiva, ¿no? Que es el de la amistad. Entonces ellos logran hacer lazos muy buenos. Y cuando estamos hablando de que estos grupos se vuelven competitivos, o sea, nos referimos a que ellos pueden realmente competir de una manera sana. Ahora, si nosotros vemos que en nuestros grupos de estudiantes esa competición se vuelve negativa y se vuelve bastante compleja, porque sí, hay grupos de estudiantes que no se llevan, entonces esto sí puede generar un problema en su trabajo colaborativo o en los trabajos de grupo, porque se genera inseguridad personal, hay actitudes hostiles de los miembros del grupo. Nosotros podemos ver también que hay problemas de relaciones humanas, comunicativas, afectivas, y se genera esto de la individualidad. Entonces, sí, es muy importante que nosotros vayamos trabajando mucho en esto. Ahora les voy a dar el paso. Tenemos a otra persona que nos va a acompañar el día de hoy y nos va a ayudar con esto del trabajo colaborativo. Yo solamente he dado una pequeña introducción sobre el tema. Es Ítalo. Es nuestro compañero de trabajo, él ya está con nosotros, y por mi parte pues le seguiré acompañando en la charla mientras continuemos, pero Ítalo nos va a seguir ayudando con el tema de lo que es el trabajo colaborativo también. Agradezco mucho su gentileza, Patti, ya está Ítalo.
listo, creo, y pues ahí vamos a continuar con la charla. Muy buenas tardes, Patti, queridos maestros, maestras y miembros. Bien, sí, primeramente darles el saludo, agradecer infinitamente a Ilan por todo este empeño y responsabilidad que ha puesto en este proceso de acompañamiento a docentes y a todas las personas que están interesados en el ámbito educativo. Ya, bueno, María ya nos ha hecho algunas aclaraciones. Simplemente vamos a dar algunas pistas desde la experiencia de trabajo como docentes. Ya lo manifestaron, la compañera responsable tuvo, nos dice, una grave situación de salud y no pudo acompañarnos. Pero aquí estamos justamente para colaborar. Y el tema lo dice, ¿no? Trabajo colaborativo. Y en Ilan yo creo que esa es una de las consignas, ¿no? El trabajo colaborativo. Simplemente empezar haciendo una distinción, ¿no? María ya nos hizo una digamos, una conceptualización del trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. Es importante tener en cuenta la distinción. Yo creo que ahora ya lo podemos hacer en base a nuestra experiencia. Aquí en el equipo hay muchos docentes que vienen trabajando muchísimos años y justamente ya podemos distinguir cuál es el trabajo en equipo y cuál es el trabajo colaborativo. Yo siempre hago esta comparación, ¿no? Un equipo de fútbol. En el equipo de fútbol, cada jugador desempeña una función, digamos así, en base al puesto en el que se ubica. El arquero, pues obviamente en el arco y su función es atajar goles. Los defensas, pues no dejar a los delanteros del otro equipo avanzar y obviamente que hagan el gol. Los laterales, ¿verdad? Están los mediocampistas y están obviamente los delanteros. Cada uno tiene una función. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es obtener un resultado. El resultado, ganar al otro equipo. Ese es el ejemplo más claro del trabajo en equipo. Ahora, en el ámbito educativo, en cambio, queremos dar un pasito más allá de ese trabajo en equipo, que es justamente de que cada uno, cada niño, cada miembro de la comunidad desempeña una tarea, una función para conseguir un resultado, sino más bien se quiere producir conocimiento, digamos, ¿no? Ese es el objetivo, producir conocimiento. Y no hay acá un director técnico como hay en el equipo de fútbol. Acá hay más bien más libertad, digamos así. No hay esa figura de coordinador, de líder, sino más bien el maestro, el docente se vuelve uno más de los miembros de la comunidad de aprendizaje y se convierte en un aprendiz más para juntos construir nuevo conocimiento. Entonces, cada uno tiene su particularidad, sus conocimientos lo ponen en común y aprenden del otro. Y al final el producto es justamente producir nuevos conocimientos. Entonces, esta es la pequeña diferencia entre el equipo y el trabajo colaborativo, ¿no? El trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Entonces, esto lo hemos comprobado desde nuestra experiencia ya en las aulas. Nosotros cuando llegamos a las aulas y formamos grupos de trabajo, o lo que hacíamos en educación presencial, formábamos los grupos de trabajo. A cada grupo de trabajo le damos un tema, nombren un líder, una secretaria, un secretario y después expongan, discutan sobre el tema y después expongan y se arma un diálogo y se hacen las conclusiones. Ese es el trabajo en grupo, que se parece justamente al trabajo en equipo. Pero el trabajo colaborativo, en cambio, ya va más allá. Entonces, ahí lo podemos relacionar ya con lo que veníamos trabajando anteriormente, que es el trabajo basado en proyectos, ¿no? Ese justamente lleva a trabajar en colaboración, a trabajar colaborativamente. Entonces, eso hay que tener muy claro de entrada, ¿no? Ya nuestra compañera ya hablaba justamente incluso de los beneficios del trabajo en equipo y del trabajo colaborativo. Entonces, bueno, aquí anotamos que es una herramienta, ¿no? Para el desarrollo de actividades, la cual permite alcanzar objetivos y metas comunes. En el trabajo colaborativo, la interdependencia positiva del equipo es fundamental.
Aquí es básico justamente cómo van uniendo no solamente conocimientos, esfuerzos ya en el ámbito educativo, sino más bien ya objetivos, ¿no? Cómo se van relacionando, no sumando, relacionando los objetivos, y esto se puede aplicar ya dentro de un proyecto puntual. ¿Sí? Bueno, todos podemos ya darnos cuenta a sí mismo desde nuestra experiencia, ¿no? Lo que más hemos aplicado nosotros es justamente el trabajo grupal, el trabajo en equipo. Ahora, el trabajo colaborativo, los que hemos tenido la posibilidad de aplicarlo, pues justamente nos hacen ver, descubrir talentos, habilidades que de pronto nosotros jamás habíamos notado en nuestros estudiantes. Pero también podemos ver errores, falencias, ¿sí? Y sobre todo aquí hay una cuestión bien importante que está ligada a lo que yo les dije al inicio, ¿no? Podemos descubrir lo que en México se viene aplicando desde hace 20 años, que es justamente el aprendizaje en redes de tutoría a través del diálogo, ¿no? Gabriel Cámara viene aplicando ya hace 20 años esta metodología en México. El trabajo colaborativo tutorial. ¿Qué implica esto? Una vez que se ha descubierto, digamos, no se ha descubierto, los chicos, niños, adolescentes tienen una capacidad innata justamente de dialogar, porque el diálogo es aquí la herramienta fundamental, ¿no? Con otros pares, con sus compañeros. Entonces, aquí hay que aprovechar justamente ya para involucrarles en los procesos de aprendizaje con temas puntuales. Gabriel Cámara, desde su experiencia justamente que tuvo cuando él era estudiante, ¿no? No entendía las matemáticas y dos compañeros le explicaron. Y a partir de eso, él justamente se convenció primero para ser docente y después para implementar esta estrategia de aprendizaje, ¿no? El diálogo como herramienta de aprendizaje a través de las tutorías. Pero esto es lo más parecido justamente o el mayor beneficio dentro del trabajo colaborativo. Descubrir que los mismos estudiantes son capaces de empezar a relacionarse y sobre todo empezar a generar nuevos aprendizajes. Ese es justamente el mayor beneficio del trabajo colaborativo. Cómo se establece una red de aprendizaje principalmente entre pares. Bueno, también hay desventajas y hablando netamente del trabajo colaborativo. Ahí pues tal vez las desventajas se deben principalmente al tutor o al guía o al docente, ¿no? Que no está habituado al trabajo o a dar responsabilidad a los estudiantes, sino más bien seguimos con el modelo tradicional, creyendo que nosotros somos los que poseemos la verdad y somos los que dirigimos todo el proceso. Aquí se genera justamente la mayor dificultad, ¿no? Entonces el estudiante no se siente con responsabilidad, al final siente que, digamos, sí, cumple algún rol como en el equipo de fútbol y tiene que cumplir bien ese rol y punto, no le interesa más bien lo que están haciendo los demás y mucho más el objetivo grande del proceso de aprendizaje. Entonces, por ahí se van generando de pronto las desventajas, si vale el término, ¿no? Entonces, ahí de pronto los estudiantes se desmotivan, no se logra justamente una coordinación adecuada, en fin, ¿no? Hay, digamos, estos son los problemas o las desventajas que mayormente se ven, pero esto debido justamente a la actitud o al poco empoderamiento del docente. Eso nada más, ¿ya? Entonces, bueno, aquí están algunos factores, ¿no? Del trabajo colaborativo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta justamente, no? Entonces, aquí tenemos la pérdida del foco, el objetivo, ¿verdad? El miedo al hablar, esperar para hablar, personas dominantes. Son características, ¿no? Factores que se encuentran justamente a la hora de hacer el trabajo colaborativo. Hay gente inapropiada, pérdida de información, desconcentración, malos entendidos, ¿verdad? Bueno, aquí está justamente, bueno, ustedes van a seguir la liñita, ¿no? Que sigue acá. Después de malos entendidos, desconcentración, pérdida de información, gente inapropiada, para la comprensión de los problemas, alternativas ignoradas, en fin, ¿no? Hay otros factores también que están justamente acá. Por eso vamos a ver más adelante justamente cómo
desde nuestras prácticas se puede implementar el trabajo colaborativo, ¿no? En el aula ya física, como lo hacíamos antes, pero ahora en el ambiente virtual, ¿no? Pero, ¿cuáles son justamente los principales factores, digamos, aquí, ¿no? Principalmente para que se generen desventajas es la pérdida del foco. Ahí arranca todo, ¿no? Si yo no tengo claro el objetivo, pues no podré justamente involucrar a todos en un objetivo común. Y por ende no alcanzaré los objetivos que me he planteado, digamos, ya hablando de aprendizajes. No alcanzaré las habilidades, las destrezas, los dominios que me exige el currículum y que yo también me he planteado como docente, ¿no? Esos van a ser los principales factores, ¿no? Bueno, aquí están algunos componentes, ¿no?, del trabajo colaborativo. Lo que ya habíamos hablado al inicio, ¿no?, haciendo la diferencia entre el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, la interdependencia positiva. El estudiante, el adolescente, el niño descubre que él es capaz de, y el otro también. Entonces se despierta esta gana de aprender mutuamente, ¿no? Entonces ahí se genera la interdependencia, ¿no? Después vienen las habilidades interpersonales y de equipo que se van desarrollando, ¿sí? Justamente lo que ya hablábamos, ¿no? Entonces el estudiante descubre que es justamente muy capaz de explicar a la otra persona lo que se está haciendo en México, lo que Gabriel Cámara viene haciendo desde hace 20 años, ¿no? Con los chicos de esta red de tutorías. De ahí viene la interacción cara a cara, estimuladora, ¿verdad? Lo que ya habíamos dicho también, esa es la forma justamente de interactuar cara a cara con un estudiante. Esa es la forma tutorial o la táctica tutorial de la que les estoy compartiendo, ¿no? Y que se está aplicando en México. Bueno, la evaluación grupal, que es muy importante a la hora de trabajar justamente los procesos educativos, ¿no? Y obviamente la valoración personal, la responsabilidad personal que se van generando ya dentro del trabajo colaborativo. Ya, bueno, seguimos justamente con los principios básicos del trabajo colaborativo, ¿no? Bueno, aquí sobre todo es, bueno, aquí hemos anotado algunos, ¿no? Pero la clave aquí, uno de los principios claves para el trabajo colaborativo es la mudanza de paradigma de parte del docente, el traslado, el viaje, ¿verdad? No sé, el término tal vez es, debemos mudarnos de paradigma. Ese es el primer principio básico, ¿no? Para poder hacer trabajo colaborativo. Es decir, dejar de creer que yo soy el único que posee el conocimiento y mis estudiantes deben ser meros receptores, ¿no? Entonces, ese es el principio básico. Después, bueno, está aquí justamente contribuir individualmente para justamente lograr la meta grupal, ¿no? Cada uno debe hacer su trabajo, pero no al modo del equipo, como hablábamos, el equipo de fútbol, sino más bien siempre pensando primero en mis propias habilidades y luego también en la responsabilidad que tiene el otro para conseguir los objetivos, ¿no? Reflexionar sobre el trabajo realizado al interior del grupo, ¿verdad? Para tomar decisiones. El trabajo colaborativo es indispensable en la enseñanza y aprendizaje. Bueno, ya hemos dicho eso, ¿verdad? Y los grupos se constituyen de acuerdo a diferentes habilidades y las características de personalidad y género. Por lo general, bueno, aquí hay que hacer una aclaración, o tal vez algunos nos empezamos a confundir. Entonces, ¿qué mismo es trabajo equipo, trabajo colaborativo? Nosotros los educadores decimos que dentro del equipo debe haber trabajo colaborativo, no solo debe haber trabajo en equipo, sino debe haber dentro del equipo trabajo colaborativo. Y para eso justamente ya cuando se arman los proyectos se hacen con personas de distintas habilidades, con grupos heterogéneos, ¿no? Para que justamente se pueda trabajar. Y después están justamente las metas comunes que se tiene, las responsabilidades es para todos, no es solamente individual. Y obviamente las habilidades de cada uno, ¿no? La confianza mutua, la concentración, sí, justamente esto es clave, ¿no? Las habilidades personales y cómo se van juntando ya dentro del trabajo colaborativo para alcanzar las metas. Bueno, esto es como un preámbulo. Bueno, aquí hemos hablado bastante justamente de lo que es el aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces se concibe, dice, con la formación de grupos para alcanzar un trabajo mancomunado y complementario al objetivo educativo. La meta principal es conseguir logros comunes que conlleven al aprendizaje individual y el de todos los compañeros.
ya lo que hemos dicho, ¿verdad? Entonces, para tener claro este tema del trabajo colaborativo. ¿Cuál es la premisa? Justamente parte del éxito del aprendizaje individual y del grupo que comparten el mismo objetivo educativo, en el cual la responsabilidad positiva e interdependencia es mutua. Eso es muy importante, ¿no? Ya, bueno, aquí está justamente la aclaración de lo que es aprendizaje. Yo tuve la oportunidad de compartir con ustedes ya este tema hace algún tiempito, y creo que lo tenemos claro, ¿no? Para entender lo que es el aprendizaje colaborativo, primero tener claro lo que es el aprendizaje, ¿verdad? Y el aprendizaje, decíamos ya en la exposición realizada, es un proceso bien complejo. Bien complejo, bien complejo. Estoy leyendo un libro de Rosa Montenegro que se llama La loca de la casa, que les recomiendo a los que son amantes de la lectura, la literatura. Ella dice que justamente la imaginación de las personas es inabarcable, ¿verdad? Uno cuando empieza a imaginarse, pues no para. Y lo mismo pasa en el aprendizaje, ¿verdad? En el aprendizaje es un proceso, pero es un proceso no acabado, que está en constante evolución. Y ahí entra en juego pues el ambiente, la familia, los estímulos y otros componentes hasta genéticos, ¿verdad? Para el tema del aprendizaje. Pero lo que debemos tener claro es que es un proceso y es un proceso complejo y se da en diversas etapas. Pues el niño desde que está en el vientre de la madre, después ya nace, ¿verdad? Se encuentra en un medio social, un medio cultural, después empieza a aprender el lenguaje, después ya se inserta en el sistema educativo, después ya viene el círculo de amigos, en fin. Entonces, todos estos elementos influyen, en ciertos casos hasta determinan la personalidad y los procesos de aprendizaje. Entonces, eso debemos tener muy claro. Bueno, igual en colaboración, ¿no? Aquí hay varios significados. La colaboración se habla mucho a nivel, por ejemplo, de comunidades, de barrios. Y bueno, ya decía nuestra compañera también, María, ¿no? Al inicio, hoy en la pandemia, ¿no? Dentro de la familia la colaboración es clave. Pero ¿qué significa colaborar? Colaborar no significa dar una cuota, ¿verdad? Como hacemos en el barrio. Yo doy una cuota, he colaborado para la fiesta. Y yo doy una cuota en el grado y he colaborado ya para el programa X. Sino más bien la colaboración dentro del proceso educativo y ya para comprender lo que es justamente aprendizaje colaborativo, viene justamente en la postura que yo tomo dentro de un proceso, ¿no? Entonces, yo no doy solo una cuota, sino yo me pongo en la situación. Viene muy apegado al concepto de empatía, ¿no? Cuando hablamos de empatía es cómo me pongo yo en la situación de la otra persona. Entonces, yo colaboro para en conjunto salir adelante con la otra persona. Por ahí va este concepto de colaboración. Entonces, no es solamente dar una cuota, dar algo, sino más bien cómo me pongo en la situación. En este caso hablamos de un proceso de aprendizaje para juntos lograr un objetivo. Por ahí va el tema de la colaboración. Bueno, aquí vienen justamente las interacciones, ¿no? Estas son las características justamente del aprendizaje colaborativo, la interactividad, la sincronicidad y la negociabilidad, ¿verdad? La interactividad porque justamente los protagonistas son los estudiantes. Hay una motivación, ¿verdad? Entonces, ahí se habla justamente de procesos cognitivos que son medibles, ¿no? Cuando hay interactividad. La sincronicidad, ¿verdad? El emisor espera que el receptor procese la información. No le da la respuesta, sino más bien genera preguntas. La negociabilidad, sí, no hay verdades absolutas. Aquí la herramienta es el diálogo, sí, por ahí va el tema, ¿no? Bueno, aquí justamente vienen los efectos del aprendizaje colaborativo, los que hemos venido hablando, ¿no? El efecto, digamos, más evidente cuando nosotros aplicamos o hacemos aprendizaje colaborativo es la autonomía, la autorregulación que se llama dentro de educación, ¿no? La autorregulación. Se han hecho ya varios estudios, varias investigaciones y se nota justamente, ¿no? Cuando hay aprendizajes colaborativos, cuando hay procesos de trabajo justamente con objetivos comunes, se ha ganado lo que es la regulación del aprendizaje. Los estudiantes están más motivados, ya no cumplen solamente tareas, sino más bien investigan ya por su cuenta y están ya también incluso soñando, yendo un poco más allá de los simples contenidos, ¿no? Bueno, aquí hablamos de los efectos del qué, efectos del
desempeño justamente en test individuales. Bueno, esto es ya para justamente medir algunas cuestiones bien puntuales dentro de los procesos, ¿no?, de aprendizaje. Bueno, aquí el efecto del qué, ¿no? Lo que se mide es qué saberes específicos o habilidades se desarrollan en cada individuo al realizar tareas colaborativas, ¿no? Esto es muy importante para el docente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando una vez que está haciendo estos procesos, ¿no? Y bueno, ahí puede evaluar. Ustedes saben que la evaluación es justamente permanente, ¿no? Es permanente. Y ahí ustedes ya manejan lo que es la evaluación diagnóstica, la formativa, la sumativa, ¿verdad? Pero en inicial y en otros niveles también, bueno, los docentes son muy creativos y crean instrumentos, fichas de observación, bueno, en fin, ¿no? Listas de cotejo, van haciendo varios instrumentos para ir midiendo, ¿no? Y ir evaluando también los procesos que van llevando, ¿no? Sí, aquí está justamente lo que venimos hablando, ¿no? Cómo medir justamente lo que se va haciendo, ¿no? Entonces, aquí justamente, ¿qué significa la evaluación? Dice, es la forma en que se evalúa individualmente los conocimientos generales adquiridos en el trabajo colaborativo, aunque existen objeciones que indican que esta evaluación debería hacerse de la misma manera en que se realizó el trabajo, es decir, de manera grupal. Bueno, lo que ya les decía, ¿no? Hay diferentes caminos, formas de ir midiendo los avances y de ir evaluando cooperativamente o mancomunadamente también los procesos que se van haciendo, ¿no? Esto más se aplica justamente a lo que ya les decía al inicio cuando se hacen proyectos, ¿no? Entonces ahí se ve más vivamente el trabajo colaborativo. Bueno, aquí viene lo que es ya la colaboración efectiva, ¿no? La interdependencia genuina, lo que decíamos, ¿no? Cómo los estudiantes logran compactarse, cómo logran compartir conocimientos y cómo logran ayudarse, colaborarse, digamos, ¿no? Esa es justamente la colaboración efectiva. No solamente yo te paso el deber, ¿sí? Yo te paso el deber, el ejercicio que resolví, estoy colaborando con mi compañero, no. Más bien es cómo yo aporto para que mi compañero también aprenda. Por ahí va el tema, ¿no? Entonces, supera el tema de compartir información, compartir una tarea, ¿no? Sino más bien es ya colaborar genuinamente, ponerse en el lugar del otro y también que él haga el proceso de desarrollo de aprendizaje. Bueno, aquí están el rol de los estudiantes, ¿no? Para, que son muy importantes para que se dé justamente el aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces está la responsabilidad, la motivación, la colaboración y el hecho de ser estratégicos. Este rol es muy, muy importante, digamos. Este rol va asumiendo el estudiante. No es que ya de entrada tiene estas características o va desempeñando estos roles. Un estudiante no va a ser responsable de entrada, no más aún cuando viene de un proceso tradicional de educación, donde simplemente está esperando que el docente le dé las indicaciones y él cumplirlas. Entonces, esto se va logrando, es un proceso, ¿no? El hecho de ser más responsables, de motivarse también, de empezar a colaborar más decididamente y el hecho también de ser estratégicos, ¿no? De empezar a hacer propuestas para solucionar problemas. Bueno, aquí está justamente el rol de nosotros como docentes. Bueno, aquí más bien hay una inquietud, ¿no? ¿Por qué no usamos justamente el aprendizaje? ¿Por qué no aplicamos el aprendizaje colaborativo? Ya les decía al inicio, ¿no? Estamos todavía con este chip de que nosotros somos los poseedores del conocimiento, desconocemos el proceso, hay un cierto ego, pérdida de control de la clase, creemos que se nos va a ir de las manos, falta de material, de conocimiento, miedo a perder el cubrimiento, ¿no? Del contenido, a perder incluso el liderazgo, como dicen muchos, ¿no? Entonces, pero nuestro rol como docentes aquí no es ser ni directores técnicos ni simples observadores, aquí es convertirnos en un aprendiz más. Este es justamente uno de los roles fundamentales de los docentes, ¿no? Bueno, aquí está justamente ya lo que les decía, ¿no? Bueno, aquí seguimos manteniendo el diseñador institucional, el facilitador y el instructor. Es como una conjugación de estos tres roles el que debemos tener. Diseñador institucional, facilitador, instructor. Claro, dentro de un proceso formal educativo, siempre vamos a mantener esta figura, digamos, ¿no? De líder. Líder con el concepto, digamos, original que es guiar a un grupo, ¿no? Ese es el concepto original de líder, guiar.
hacia el bienestar. Digamos, ese es el concepto, digamos, original del líder, ¿no? Conducir a un grupo hacia un estado mejor, hacia el bienestar. Pero ahí se conjugan estos tres roles, ¿no? Estas tres figuras. Bueno, hay que discutir mucho también sobre este tema, ¿no? Y bueno, aquí están los roles de, digamos, cómo debe ser el docente del siglo XXI, ¿no? Que está muy apegado al tema tecnológico sobre todo. Pero aquí justamente no es solamente manejar herramientas, ¿sí? Porque ese es uno de los errores en el que estamos cayendo ahora muchos docentes, ¿no? Estamos desesperados por buscar herramientas, aprender a manejar herramientas, pero estamos perdiendo el foco, lo que decíamos al inicio, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones pedagógicas que persigo como docente? Entonces, ahí, a ver, la primera clave es justamente mi actitud como docente. Entonces, mi actitud como docente, sigo queriendo aplicar una herramienta, pero con un paradigma, digamos, anticuado, no va a dar mucho resultado. En cambio, logro trasladarme de este paradigma antiguo, digamos, ¿no? Paradigma conductista generalmente, y voy a un nuevo paradigma en el que el estudiante es el protagonista del aprendizaje y yo me convierto en un aprendiz más. Entonces, ahí voy a empezar a generar ya de pronto impacto con el uso de las herramientas también, ¿no? Pero bueno, aquí esta infografía del docente del siglo XXI nos puede ayudar a reflexionar sobre algunas cuestiones que nosotros estamos teniendo, ¿no? Como docentes. Bueno, aquí se describen algunas cuestiones puntuales ya sobre los tres roles que decíamos anteriormente, ¿no? Entonces, el diseñador instruccional, no es institucional, instruccional, ¿no? Entonces, antes estaba equivocado, es diseñador instruccional. Entonces, aquí justamente está planear los objetivos académicos, definir unidades temáticas, conocimientos mínimos a adquirir. Lo que nosotros hacemos como docentes, la planificación, ¿verdad? Hacemos nuestros planes de clase, pero justamente ya con este nuevo enfoque. Pues aquí está crear ambientes interesantes de aprendizaje, podemos hacerlo usando herramientas digitales, organizar los grupos de trabajo, establecer algunas reglas, algunos acuerdos y estructurar los recursos en el salón de clases, en este caso en el entorno virtual, ¿no? Entonces, el trabajo colaborativo ya se vuelve una filosofía de trabajo. Entonces, el trabajo colaborativo ya no es solamente un paradigma, una técnica o una estrategia. El trabajo colaborativo se vuelve una filosofía. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, aquí está justamente el tema del facilitador, ¿no? Aquí está justamente desarrollar el pensamiento de los estudiantes, crear independencia y aprendizaje autodirigido, conocimientos mínimos a adquirir, ¿no? Igual ya se convierte en una filosofía y las actividades pues están ahí, ¿no? Plantear las preguntas, incluso que están fuera de las temáticas, ofrecer ayuda suficiente, personalizada, si es que es, digamos, es mucho mejor la ayuda personalizada, no imponer de pronto aprendizajes o contenidos y retroalimentar constantemente, ¿no? En base a preguntas. Y el tema del instructor, ¿no? Este término, digamos, también es muy discutido, ¿no? Porque viene siempre por este tema, digamos, bastante medieval, digámoslo así, ¿no? Donde alguien era experto en oficios y tenía que instruir a los que no sabían un oficio, ¿no? Pero, digamos, esa es una de las herencias que tenemos también, especialmente en educación técnica, ¿no? El tema de ser instructores. Entonces, bueno, aquí está justamente enseñar unidades temáticas, habilidades sociales y trabajo grupal, ¿no? Y las actividades, pues, están en la explicación de tareas, la estructura cooperativa y las habilidades sociales requeridas, monitorear e intervenir, evaluar, enseñar habilidades de colaboración. Pero es una mezcla de estas tres figuras, de estos tres roles el que debemos tener nosotros ya dentro del trabajo colaborativo o dentro del aprendizaje colaborativo, ¿no? Diseñadores instruccionales, ¿verdad? Instructores facilitadores. Vayan anotando sus preguntas, sus inquietudes, ¿sí? Para que al final podamos conversar, podamos dialogar también, ¿no? Bueno, aquí está justamente el modelo de aprendizaje colaborativo, ¿no? Son igual pistas de reflexión, ¿no? Entonces, de adentro hacia afuera los roles son, ¿no? Desempeñado únicamente por el diseñador instruccional. Estamos hablando de adentro hacia afuera, ¿no?
Los 3 docentes intervienen en el proceso de aprendizaje colaborativo. Si se logra lo anterior, se pueden obtener ambientes de aprendizaje excelentes. En consecuencia, el resultado es un aprendizaje. Bueno, la combinación que decíamos anteriormente, ¿no? El facilitador, del diseñador instruccional y del Bueno, aquí está justamente el plan de implementación de una actividad ya colaborativa dentro del salón de clases. Bueno, esta está pensada más ya en una situación física, presencial, ¿no? Pero podemos establecerlo también en un entorno virtual. Entonces está la configuración inicial, los principios básicos, ¿no? Lo que decíamos antes. Pero la clave inicial es el objetivo, la pretensión pedagógica que pone el docente, ¿no? Con los objetivos de aprendizaje. De ahí parte todo, ¿no? Bueno, aquí está justamente algunas cuestiones que implican la configuración, los objetivos, ¿verdad? General, particular, la conexión entre estudiantes. Otra de las cuestiones fundamentales en la configuración es el tiempo. Bueno, están los grupos, las instrucciones también que deben ser claras, los temas, la explicación, el desarrollo, la evaluación, el análisis de los resultados. Eso está dentro de la configuración, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta ya en la práctica para aplicarlo. Bueno, aquí están también algunos elementos. Sí, entonces distribuye los materiales con el fin de que cada estudiante sepa cuál es el compromiso con el grupo. Seleccione usted los grupos siempre y cuando usted pueda. Organice grupos heterogéneos, pensando desde el nivel de escolaridad, profesión, género, profesionalidad y habilidades, ¿no? Esto está pensando en grupos generales. No conformar grupos muy grandes y buscar estrategias para formar los grupos, ¿no? Siempre pensando en los objetivos pedagógicos. Claro, esto estaba pensado justamente ya para lo que es educación presencial, pero en entornos virtuales también ya les voy a dar algunos tips, digamos así, ¿no? Para el tema del trabajo colaborativo. Bueno, aquí están algunos principios básicos, ¿sí? Entonces aquí está justamente, digamos, cuáles son lo que ya hemos visto antes, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta justamente las metas. Cómo hacemos justamente el apoyo, la retroalimentación positiva, ¿no? En base a las metas que nos hemos propuesto. Los roles que hemos asignado, ¿no? Qué recursos hemos empleado, cómo se van desarrollando justamente las personalidades, las identidades de cada estudiante, cómo van cumpliendo justamente con lo que hemos planteado y si es que hay tareas que deben desempeñar también ya colaborativamente. Bueno, aquí está justamente la responsabilidad individual, cómo evitar personas no activas, pero más bien ahora se habla de cómo involucrarles a estas personas, ¿no? Porque dentro del proceso educativo no se puede marginar a nadie. Así, sino más bien motivar. Y ahí está justamente el reto del docente, ¿no? Aquí están justamente algunas habilidades cognitivas e interpersonales, que es la interacción simultánea, la evaluación y reflexión, pues, en base al trabajo académico que se viene desarrollando, y las actividades de extensión, pues, cuando sean necesarias hay que ponerlas. Hasta aquí hemos llegado justamente, ¿no? Bueno, aquí ya viene justamente el aprendizaje colaborativo apoyado por computador, lo que les decíamos, ¿no? Cómo nosotros trabajar ahora colaborativamente en procesos de aprendizaje a través de los entornos virtuales. Desde la experiencia resulta una tarea muy compleja, ¿no? Justamente por algunas razones, pero la principal es por este sistema educativo, ¿no? Que nos lleva a no tener autorregulación en el aprendizaje. Ahora el mayor problema que estamos teniendo los docentes es justamente eso, ¿no? ¿Cómo lograr que el estudiante está cumpliendo solo las tareas que le enviamos, ¿no? Pero ahora el reto es cómo lograr que el estudiante vaya motivándose, vaya autorregulándose y vaya generando sus propios procesos de aprendizaje en relación con su familia. Ahí está el trabajo colaborativo, ¿no? En relación con sus compañeros, en relación con su entorno más cercano ahorita, ¿no? En esta situación de encierro, de cuarentena. Entonces, bueno, ahora se están manejando lo que son algunas plataformas virtuales, ¿no? En el sistema fiscal, pues, están manejando el Teams, ¿verdad? En las privadas, pues, han implementado ya otras herramientas. Se está usando muchísimo el Zoom para hacer las reuniones. Entonces, aquí justamente algunas cuestiones bien prácticas, algunas cuestiones bien prácticas para poder en algo hacer trabajo colaborativo. Entonces, es justamente conformar los equipos, los grupos, como habíamos dicho al inicio, teniendo en cuenta los temas que queremos desarrollar, dar instrucciones bien claras, plantearse metas, establecer tiempos y hacer acuerdos o reglas, ¿no? De los equipos o grupos.
y sobre todo aquí la clave es que ellos logren entre ellos generar nuevos aprendizajes. Me parece muy atractiva esta experiencia que les compartí al inicio, que se está aplicando en México, que es justamente las redes de tutorías. Ese ejemplo trasladado a lo que es un entorno virtual, pues puede ser muy eficiente, ¿no? Muy eficiente. Entonces, eso por ahí va la invitación justamente del día de hoy. Digamos que se puede hacer. No hay verdades ya cerradas, vamos haciendo experimentos. Yo vengo trabajando ya algunos años en educación virtual y hay varias dificultades. Con adultos, pues, hay varios problemas, ¿no? Los adultos, pues, similar a cuando nosotros hacemos un curso online, ¿no? Descargamos la materia, cumplimos la tarea, cargamos y, o sea, simplemente hacemos eso, ¿no? Con los estudiantes, pues, a veces caen también en eso, ¿no? Entonces, cumplen simplemente una tarea y se acabó. Entonces, no se logra generar procesos de autorregulación en el aprendizaje y mucho más aprendizaje colaborativo. Es decir, cómo yo comparto mis conocimientos, cómo yo me uno mis conocimientos a los conocimientos de mi compañero o compañera y vamos produciendo nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes que pueden ser muy útiles para solucionar los problemas diarios de nuestra vida. Por ahí va justamente el tema de la reflexión y el reto también que tenemos hoy como docentes. Esa reflexión quería dejarles rápidamente y pues ahora abramos el espacio, si es que hay algunas preguntas, inquietudes, dudas, y vamos conversando y vamos construyendo justamente colaborativamente estos nuevos aprendizajes. Muchas gracias. Quería preguntarte, Ítalo y María Elena, por interno nos dicen qué criterios tomar en cuenta para formar los grupos de estudiantes. Bueno, a ver, es súper importante que nosotros tomemos en cuenta la heterogeneidad del grupo. Realmente los chicos pueden trabajar tranquilamente en cualquier grupo porque cuando nosotros ya empezamos a hacer la sensibilización del trabajo cooperativo, que no es lo mismo, ¿no?, que el colaborativo, son dos cosas totalmente distintas, pero cuando ya nosotros hacemos la sensibilización del trabajo, pues los chicos automáticamente se adaptan y realmente trabajan súper bien. Entonces, es importante la socialización de lo que se va a hacer, la meta que se va a cumplir, los objetivos, como había dicho Ítalo, súper importantes para poder alcanzar, ¿no?, la meta. Y poner reglas también y normas siempre, porque es muy importante cuando se trabaja en equipo. Yo pienso que son grupos heterogéneos y para mí personalmente, yo he trabajado en aula con grupos y siempre he tratado de no ponerlos mucho por afinidad, o sea, entre los mejores amigos, porque realmente esto no les da la oportunidad de conocerse con nosotros. Entonces, yo sí les varío muchísimo cuando trabajo en aula con grupos. Eso sería mi parte. Es simplemente un detalle, ¿no? Acotar a lo que dice nuestra compañera María Elena. Bueno, ahora sobre todo en entornos virtuales, digamos, uno de los criterios que debemos tomar en cuenta, digamos, para hacer los equipos y generar aprendizajes colaborativos, es justamente conocer las habilidades de nuestros estudiantes. Uh-huh. Por ejemplo, si en un curso, digamos, que yo estoy a cargo, yo sé que tengo, digamos, buenos líderes, digamos, estudiantes que tienen una capacidad de liderar, ¿no?, de conducir un grupo hacia metas positivas, como les había dicho que ese es el significado del liderazgo. Pues, y después tengo yo tal vez estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje. O sea, y si él es líder, él es bueno para las matemáticas, estoy trabajando matemáticas, y tengo un estudiante que tiene dificultades, pues voy a generar justamente los equipos con estos estudiantes, digamos, no hacer grupos de heterogéneos, como nos dijo María Elena. Ahora, hay que establecer obviamente acuerdos, reglas, porque si no, pues hay lastimosamente en el sistema educativo hay este tema de competitividad. Digamos, importa la nota, ¿no? Pues yo tengo que sacarme el 10. Y yo, ¿por qué tengo que ayudarle a mi compañero para que él también se saque 10? Digamos, es el resultado, digamos, a mí eso me desagrada muchísimo, digamos, en el sistema educativo, ¿no? Cuando el estudiante está pensando solo en la nota, ¿no? Yo tengo que ser el mejor con las notas, tengo que tener 10, 10, 10,
y lo que yo sé, pues no voy a compartir con el otro. Entonces, aquí viene justamente la experiencia que yo les compartía, ¿no? De Gabriel Cámara, que está trabajando en México, ¿no? ¿Cómo lograr que este estudiante se vuelva un tutor del otro estudiante que tiene dificultades? Esto pasa principalmente en el área de matemáticas, pero también es aplicable a todas las áreas, porque, digamos, todo está relacionado. Ahora nos estamos obligados a trabajar interdisciplinariamente. Entonces, ahí, digamos, por ahí va un criterio también, ¿no? Lo que ya nos ha dicho María Elena, grupos heterogéneos, pero conociendo las habilidades, conociendo también las destrezas, conociendo las capacidades que tienen estos estudiantes y también conociendo las dificultades que tienen otros. Entonces, ¿cómo empatar ahí? Pero poniendo reglas claras, para que no se convierta pues en un problema más, ¿no? Digamos que este estudiante empieza a manipularle o empieza, no sé, a generar otro tipo de, digamos, no sé si vale el término de maltrato, digamos así, ¿no? Entonces, si en mi casa no me explican, mis papás no me ayudan, nadie me colabora, ahora me ponen con un estudiante que sí sabe, pero tampoco me ayuda, entonces hay que poner algunas reglas claras ahí, ¿no? O sea, eso se está haciendo ahora en educación virtual y en muchos casos está teniendo buenos resultados. Bueno, y también comenta Armandi, dice, la gran barrera que tenemos es la limitada conectividad que los estudiantes viven. ¿Cómo trabajar en grupos si no hay internet a los muchos megas en los celulares? Eso limita a navegar en internet. La teoría es magnífica, pero ahora la realidad es diferente. Habla sobre todo de las escuelas fiscales. Bueno, esa es una limitante que ahora tenemos justamente, ¿no? Ya hoy se ve con crudeza la brecha digital, ¿no? Que existe en el país. Más del 50% pues no tiene acceso digamos, a internet de buena calidad, ¿no? Hay un porcentaje mayor que tiene acceso a través del internet, del teléfono, a través de las megas, pero internet de calidad, pues un gran porcentaje no lo tiene en el Ecuador. Justamente ahí, digamos, el trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo, más enfatizarlo a través de la familia, ¿no? Si bien no se puede hacer aprendizajes colaborativos en red con estudiantes o con el docente por la conexión, pues hay que generar, digamos, así como se está haciendo ahora, ¿no? Un plan emergente de aprendizaje colaborativo familiar. Y eso sí se logra, ¿no? Sí se puede hacer. Yo creo que en eso sí estamos viendo ejemplos muy, muy positivos de esta pandemia, ¿no? Cómo ciertos padres de familia o representantes pues se han involucrado y están apoyando a sus hijos, o sea, están haciendo trabajo colaborativo, están haciendo aprendizajes colaborativos, están aprendiendo a ellos primero, los papás, para poder explicar a sus hijos. Y eso es muy bueno. Yo creo que eso es ya un ejemplo de trabajo colaborativo. Sí, bueno, en el caso he conversado con algunos docentes de provincias, que hablo de sectores rurales, y nos han comentado que a ellos les ha tocado utilizar las llamadas por celular y explicarle al papá cómo hacer. Entonces les explican a los papás cómo hacer el proyecto y dice, mire, por ejemplo, en la creación del huerto que estaban trabajando también hace unas semanas, o que me imagino que en la región costa también van a trabajar esos proyectos. Entonces le explicaban al papá y claro, ellos tal vez mediante datos podían mandar un pequeño video o una pequeña fotografía del trabajo. Pero sí, creo que por lo menos la parte de red telefónica sí la tenemos, ¿no? Y tal vez datos. Y si no tiene datos, pues lo que el ministerio está haciendo es que el papá vaya guardando en casa las evidencias como portafolio para entregarlo al final de cada uno de los quimestres. Entonces, también es una forma, ¿no? Para las personas que en realidad no tienen la forma de trabajar en línea o investigar también. Ahora, cuando son procesos de investigación, igual yo creo que se debería hacer como una necesidad educativa, me imagino, la planificación para estos niños, en el cual si tienen que, no les podemos enviar a investigar en el internet, qué sé yo, una teoría o una temática, porque sabemos que no tiene. Entonces, a esta persona se le debería hacer, o a este niño, perdón, se le debería hacer una actividad con una adaptación. Sí, justamente, digamos, aquí hay digamos, una cuestión bien importante que hay que tener claro, ¿no? Lo que decíamos al inicio, ¿no? Cuando hace un par de meses hicimos Eduvirama, ¿no? Y expuse el tema justamente lo que es educación virtual.
a veces tenemos un malentendido de que educación virtual o educación, digamos, hoy virtual es solamente a través de la tecnología. Como también se piensa equivocadamente que a veces las innovaciones educativas son solamente cuando las instituciones tienen laboratorios de punta, ¿no? Con internet o mobiliario nuevo, ¿no? Ese concepto que se manejó también bastante equivocadamente digamos, en las políticas anteriores, ¿no? Entonces, aquí justamente lo que están haciendo ya muchos docentes, están haciendo, por ejemplo, narrativas desde la realidad, ¿no? Desde los contextos en los que están los niños. Hubo una imagen súper interesante de un niño, ¿no? Que no tenía internet, no tenía cómo hacer su deber o ni materiales. Entonces, lo que hizo es construyó este deber era de arte, ¿no? Construyó en su patio de la casa con terrones, con piedras, la figura que debía hacer y enviar. Hizo una foto y envió. Seguramente lo hizo a través del WhatsApp o a través de alguien que le ayudó. Entonces, la idea, digamos, que quiero compartirles, digamos, si bien es cierto la tecnología es un limitante, ya lo hemos comprobado nosotros ahora más que nunca, ya lo sabíamos, pero ahora lo hemos comprobado con más crudeza. Digamos, ahorita es generar, digamos, o rescatar, digamos, ¿no? Los saberes que están en casa, ¿no? Estas narrativas que se hablan, ¿no? Y las experiencias que están viviendo los niños en su casa, ¿por qué no pueden hacer, no? Hoy el ministerio hace una recomendación, hacer el diario, ¿no? De los chicos, que es una de las formas, aunque no va a ser compartido, pero en las materias de algún modo se puede enlazar lo que los chicos van haciendo en casa. Muchos chicos están trabajando con sus padres en casa, están colaborando, los que viven en el campo están en la huerta, en la finca. ¿Por qué no convertir esas experiencias también en conocimiento? O sea, ya son conocimientos, sino que no son categorizados como tales. Pero ¿por qué no valorar esas experiencias también, no? Que a través de eso el niño vaya generando estos aprendizajes colaborativos. Por ahí va de pronto la reflexión también con él. Y yo quería comentar también, ¿no? Como acotando el tema nada más, que realmente sí existen más de 4 millones y pico de estudiantes entre la educación básica y bachillerato. Y un 75% va en el sistema público. Hay 150,000 planteles educativos y muchos de ellos no tienen conectividad, pero ahora se está hablando también de otras estrategias que se pueden utilizar, como lo decía Patti, con los portafolios, los diarios, fichas, fotografías. Y bueno, se habla también de pienso yo, ¿no? Como una estrategia que podría ser súper que interesante es el uso de la radio. Porque sí, hay muchos lugares donde no hay conectividad, no hay internet y se puede hacer uso de esto, pero yo creo que, como Patti bien lo dijo, solamente para más bien confirmar, ¿no? su criterio, es que los diarios, las fotos, porque realmente sí, el teléfono pues todavía existe y en la mayoría ya de lugares, incluso en los rurales existe el teléfono y ahí se puede uno comunicar. Es también cómo nosotros podamos hablar con nuestros padres de familia en aula y explicarles la situación y ser también realistas, ¿no? Porque no podemos mandar a hacer proyectos impresionantes cuando realmente los recursos primero son bastante limitados en la educación fiscal y muy limitados y la economía de nuestro país pues sí está bastante afectada y tenemos que hacer uso, como decía Ítalo, de todo lo que tenemos en el ambiente. Hacer uso de esos recursos, ¿no? Que son bastante amplios y buenos también. Yo creo que todos tenemos que adaptarnos a esta situación. No esperábamos un giro tan gigantesco como este, pero pues tenemos que ser creativos también como docentes. ¿Y qué podemos hacer con nuestros estudiantes para que accedan a una educación y sean incluidos? Porque no podemos por ningún motivo excluir a 2, 3, 4, 5 niños. No podemos, realmente luchamos mucho por una inclusión educativa y entre eso está la creatividad del docente también, de cómo llegar a su estudiante. Preguntan también, mi querida Yoconda Jara, buenas tardes, por favor, ¿qué estrategias me recomendaría para trabajar con niños de preparatoria aplicando el trabajo colaborativo en clases online, en preparatoria? Preparatoria. Sí, bueno, y para los más chiquitos, ¿no? Sí, lo más importante yo pienso que es preparar el aula. ¿Cuál es su aula? Pues cada área de trabajo donde están los guaguas y donde está usted también.
O sea, hay que organizar de una forma cooperativa. Yo sé que no es fácil, pero sí podemos utilizar muchísimo material didáctico que uno mismo tiene que realizarlo en este momento. No podemos pedir a que los padres nos ayuden, sino a través del internet, ¿no? Que realice algunos dibujos, algunas fichas. Siempre les digo que hay que trabajar mucho con cartas de imágenes, porque claro, como son tan pequeñitos, la lectura de imágenes es muy, muy importante. Entonces, yo trabajaría de esa manera y pondría a trabajar a mis estudiantes, explicándoles primero qué es el trabajo colaborativo de la forma más simple y común, que eso significa hoy trabajas tú con tus dos compañeritos y vamos a hacer este taller, yo qué sé, de las plantas. ¿Qué va a hacer? Pues, ok, Juanito va a traer hojas verdes, Pedro va a traer hojas color naranja, que ahora ya con el cambio pues que tenemos de estación sí hay, o usted trae hojas secas, usted trae hojas frescas, usted puede traer y vamos a armar un collage. Entonces, con fotos, ¿no? Después termina un grupo de hacer una foto, un niño, otro niño, otro niño, y hasta armar un collage. Y ahora con la tecnología, pues en realidad sí lo podemos hacer. Trabajar con ellos a través de la experiencia, del juego, a través de mostrarles que el aprendizaje es significativo, a través de la experiencia que vivo constantemente, con lo que hago en casa, con lo que tengo en casa, los materiales que tengo en casa. Son pequeñitos y realmente la lectura de imágenes es súper importante para ellos. Justamente en la clase de Osmey nos inventábamos un cuento, ¿no? Entonces es un proyecto colaborativo también porque cada estudiante en línea, qué sé yo, les podría dar una idea, que el niño tenga su papel y sus marcadores. Entonces vamos a escoger un personaje en colaboración con todos y decimos, a ver, ¿cómo van a ser nuestros personajes? ¿Quién va a ser el personaje 1, 2 y 3? Listo, entonces vamos a empezar. Y se les da la continuidad de un cuento que lo puedan ir dibujando. Entonces ya tenemos el cuento, todo lo hemos creado, lo puedo escribir y decir, a ver, aquí está nuestro cuento. Ahora la imagen 1, vamos a hacer el cuento ya graficado. Entonces la escena número 1 en donde Pepito sale a jugar con su patineta, va a dibujar Abigail. La escena número 2 donde encuentra a su amigo Jorge, lo va a dibujar Adriana, y Juan va a dibujar esta imagen. Entonces vamos a hacer el cuento y luego lo vamos a contar. Exactamente. Es un trabajo que se puede realizar con los pequeñitos. Sí, bueno, y en sí igual puede ser una, para lo que es bachillerato también, una investigación colaborativa. Sí hay aplicaciones para realizar trabajos colaborativos, pueden hacerlos en Google Drive, se puede realizar en conjunto, ¿no? Irlo modificando y todo. Entonces, como decía Ítalo, es importante que el docente sea parte del proyecto, ¿sí? No que diga, a ver chicos, ustedes me realizan una investigación sobre, bueno, la matemática aplicada, qué sé yo. Entonces, ahí eso se llama cooperativo, pero el colaborativo, pues usted como docente va a ser parte de la investigación. Entonces decimos, perfecto, yo voy a hacer esto, entonces les ayuda a organizar y todos vamos colaborando y ahí sacamos un documento final, una investigación o un mapa conceptual, un mentefacto. Podríamos sacar muchísimas cosas dentro del trabajo colaborativo. Preguntas, mis queridos docentes, dice, ¿de qué manera se puede estimular o motivar de forma asertiva el trabajo colaborativo en las aulas virtuales? Nos pregunta Consuelo Jingo. Bueno, de paso hago también propaganda. El jueves voy a abordar lo que es gamificación, ¿no? Una de las estrategias ahora que se está utilizando, uno de los caminos, digamos así, que se está aplicando, se está tomando es la gamificación. Es el tema que vamos a ampliar el día jueves, ¿no? Cómo crear, cómo implementar, cómo usar estos recursos. Y ese es uno de los que está dando resultado. No es el más efectivo, ¿no? Pero es el que está ahorita en boga. Y teniendo a la mano, pues, digamos, la tecnología se puede hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí va de pronto la motivación. El tema de crear recursos atractivos, interactivos. Pero como ya les decía, justamente sin perder de vista, sin perder, digamos, la mirada en el foco.
Entonces, ¿qué es la intencionalidad pedagógica? Yo siempre hablo de esto porque he aprendido en mi experiencia también como docente, ¿no? Digamos, yo puedo tener las mejores herramientas, pero si yo no tengo claro el objetivo pedagógico que quiero alcanzar, pues no me va a servir mucho las herramientas que tengo. Entonces, ahí puede ser una gran cosa, ¿no? La otra cosa es justamente darnos cuenta que nuestros estudiantes son nativos digitales. Ellos nacieron en esta época, no son hijos de la era digital. Entonces, considerar también eso. Muchos chicos manejan muy bien lo que son juegos, lo que son aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no tomar en cuenta también eso, ¿no? Especialmente ya adolescentes. Bueno, aunque ahora ya los niños, ¿no? También lo hacen muy bien. Pero con adolescentes esto funciona mucho mejor. Ellos manejan varias herramientas, aplicaciones y nos pueden aportar grandemente en el trabajo colaborativo. Entonces, por ahí pueden ellos motivarse, ver que un propio compañero está trabajando, está haciendo, tratando de apoyarles, y ellos pueden motivarse justamente y despertar el interés en el aprendizaje. Por ahí tal vez hay una pista de cómo motivar en entornos virtuales. Y ahí hay varias herramientas que estaremos profundizando el jueves, ¿no? Y yo manejo mucho lo que es Genially para hacer presentaciones interactivas. Aprendí eso acá hace algún tiempo. Manejo, bueno, ustedes manejan, eso es una aplicación bastante ya viejita, EducaPlay, ¿verdad? Para hacer los video quiz. Bueno, hay varias herramientas, ¿no? Que teniendo claro lo que es la intencionalidad pedagógica, yo puedo motivar a mis estudiantes para que ellos vayan generando su propio proceso. Por ahí de pronto, ¿no? Pero vamos a ahondar un poquito más el día jueves, lo que es gamificación, que es uno de los caminos, ¿no? Precisamente es el único camino, pero es el camino. De ahí está el otro, que es justamente nosotros como docentes, estar también primero motivados, planificar bien, y pues el estudiante va a notar que nosotros también estamos interesados en él, en su proceso de aprendizaje. Y ahí justamente también se va a animar a motivar al estudiante. Así es, mi Pati. Bueno, y yo acotando un poquito a lo que decía Ítalo, también pues hay algunas estrategias o dinámicas con las que se pueden trabajar. El juego de palabras, que es una técnica que fomenta muchísimo el juicio crítico y reflexivo entre los chicos. El maestro escribe palabras claves sobre algún determinado tema, y cada alumno escribe una frase. Entonces se van uniendo las frases y se va organizando el tema. Cadena de preguntas también, muy, muy interesante. Pues cada grupo va haciendo una pregunta, va saliendo, plantea otro grupo, y así sucesivamente. Hay mapas conceptuales también, números iguales, lecturas compartidas. Hay algunas dinámicas que son bastante interesantes con las que se pueden trabajar y no son complejas, no son para nada difíciles de hacer. Y los chicos van aprendiendo sobre todo a fomentar el escucha viva, todo lo que tiene que ver con su inteligencia emocional también, juicio crítico, reflexivo, que son las cosas que realmente se necesitan, ¿no? Ahora desarrollar en nuestros estudiantes. Bueno, muchísimas gracias a todos por este día. Realmente oramos muchos por todos. Estamos constantemente en oración por todos, absolutamente todos. Por ustedes, por sus familias, por las familias de nuestros compañeros. Espero de verdad que pronto se recupere nuestra profe, también compañera de trabajo. Le mandamos los mejores deseos realmente. Muchísimas gracias por este día. Ítalo, muchísimas gracias. Qué bonito compartir esta pequeña temática, ¿no? Alguna cosa igual, Pati, para ti, muchísimas gracias por todo, el grupo de Irán, que siempre están tan preocupados por todos. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, mi Pati. Gracias, Ítalo. Muchas gracias a ti, María Elena, Pati, y a todos los que hacemos ILAN. Y a ustedes, queridos docentes y actores del sistema educativo, de la comunidad educativa. Simplemente recordarles que tenemos una gran tarea. Por favor, revisen, vean esta modalidad que les compartía, ¿no? Que es justamente de Gabriel Cámara, que es red de tutorías. Nos va a servir mucho para aplicarlo en nuestro medio también. Decirles que sigamos justamente unidos, que sigamos trabajando solidariamente, colaborativamente en nuestras instituciones, porque al final ese es el único camino que nos va a llevar
a superar justamente no solamente una crisis pandémica, sino otras crisis que estamos viviendo a nivel planetario, como es justamente la contaminación ambiental, la pobreza, la corrupción, entre otros problemas que tenemos. Entonces, sigamos unidos, trabajando colaborativamente y responsablemente. Muchas gracias, un gusto haber compartido esta tarde con ustedes y nos vemos el día jueves.